¿Por qué los incas fueron tan prósperos? Bienvenidos a otro fascinante viaje en el tiempo. Hoy, les contaré la historia de una civilización cuya grandeza fue tan impresionante que dejó una huella indeleble en la historia de la humanidad. Hablaremos de los incas, una de las culturas más avanzadas y prósperas que jamás haya existido en América. ¿Pero qué hizo a los incas tan exitosos y poderosos? Vamos a sumergirnos en sus secretos. El amanecer del Imperio Inca. En las alturas de los Andes, en un territorio que hoy se conoce como Perú, nació una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, el Imperio Inca. Este imperio, que floreció entre los siglos XV y XVI, llegó a ser el más grande de América precolombina. En su apogeo, dominaba una vasta región que abarcaba desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Argentina. Una sociedad altamente organizada. En la base de su éxito estaba la organización social. Los incas crearon un sistema político, administrativo y económico impresionante. El imperio estaba gobernado por el Sapa Inca, considerado un dios viviente y descendiente directo de Inti. A su lado, había una élite de nobles que ayudaban a gestionar los vastos territorios. Pero más allá de la figura del Sapa Inca, el imperio estaba dividido en unidades más pequeñas llamadas Suyu, divisiones territoriales, cada una gobernada por un Apu. La clave de su prosperidad no estaba solo en la fuerza militar, sino en la eficiencia administrativa. Los incas implementaron un sistema de gestión de recursos, con registros detallados, y contaban con una red de mensajeros que permitían una comunicación fluida entre las diferentes regiones. Esto les permitió centralizar la producción y distribución de bienes, de manera que todo el imperio se beneficiaba de recursos bien organizados. Uno de los mayores logros fue la implementación de un sistema de mita, que era una especie de trabajo obligatorio, pero organizado. En lugar de depender de esclavos, los incas obligaban a sus ciudadanos a realizar trabajos de manera rotativa, ya fuera en la agricultura, en la construcción de infraestructuras o en el ejército. A cambio, el Estado proveía a las personas con alimentos y bienes básicos. Agricultura, el corazón de la prosperidad. Para una civilización que se desarrolló en las alturas de los Andes, la agricultura jugó un papel fundamental en su éxito. Los incas innovaron con técnicas agrícolas adaptadas a su entorno montañoso. Una de sus mayores invenciones fue el sistema de terrazas agrícolas. Aprovechando las empinadas laderas de las montañas, los incas construyeron plataformas horizontales que les permitían cultivar de manera eficiente, evitando la erosión del suelo y maximizando el uso de cada metro cuadrado de tierra. Pero su ingenio no terminó ahí. También desarrollaron avanzadas técnicas de riego, utilizando canales y acueductos para llevar el agua a las tierras agrícolas, incluso en las zonas más áridas. Además, domesticaron una gran variedad de cultivos, entre ellos la papa, el maíz, la quinoa, la coca y muchos otros. Estos cultivos eran básicos no solo para el sustento de la población, sino también para el comercio y la expansión territorial. La red de vías y la conectividad. Los incas eran expertos en ingeniería y arquitectura. Una de sus mayores obras fue la construcción de una red de caminos que conectaba todo el imperio, permitiendo el comercio, la comunicación y el movimiento de ejércitos de manera eficiente. Los caminos eran tan bien construidos que muchos de ellos todavía existen hoy en día. El Quápac Ñan no solo facilitó la logística del imperio, sino que también permitió a los incas integrar a diferentes pueblos y culturas dentro de su dominio, promoviendo el intercambio cultural, económico y social. Además, al estar conectados por este sistema de caminos, los incas podían movilizar rápidamente a sus fuerzas militares en caso de conflicto, lo que les permitió mantener su dominio durante siglos. La arquitectura inca, un legado duradero. Una de las características más impresionantes de los incas es su capacidad para construir estructuras que desafían al tiempo. A pesar de no contar con herramientas metálicas, los arquitectos incas lograron crear edificios monumentales y fortificaciones que perduran hasta el día de hoy. Usaban una técnica conocida como sillar, que consistía en tallar grandes bloques de piedra y encajarlos perfectamente sin necesidad de mortero. Este estilo les permitió construir templos, palacios y fortaleza como Machu Picchu, una de las maravillas del mundo moderno. La ciudad de Machu Picchu es un ejemplo claro de la sofisticación y planificación de los incas. No solo era un centro religioso y ceremonial,
sino también un lugar donde se aplicaban técnicas avanzadas de astronomía y agricultura. Los incas entendían profundamente el solsticio de invierno y verano, y lo reflejaban en la disposición de sus templos y construcciones. La diplomacia y el control de territorios. Los incas también eran expertos en la diplomacia. En lugar de recurrir siempre a la guerra, utilizaban la misma, reubicación forzada, para integrar a los pueblos conquistados en el imperio. Este sistema consistía en trasladar a grupos de personas de diferentes regiones y reubicarlas en otros lugares para fomentar la cohesión social y reducir la resistencia. A cambio, los pueblos integrados recibían tierras y recursos. Además, los incas ofrecían a las culturas conquistadas un grado de autonomía, siempre y cuando respetaran las reglas del imperio y pagaran tributos. Esta política de integración pacífica permitió a los incas expandir su imperio de manera eficiente, sin tener que recurrir a un conflicto constante. Un legado que perdura. Lamentablemente, el imperio inca fue arrasado por la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, pero su legado permanece vivo. La capacidad de adaptación y organización que mostraron los incas, así como su enfoque en la agricultura, la ingeniería y la diplomacia, dejó una marca indeleble en la historia. Hoy en día, muchos de sus logros continúan siendo estudiados y admirados. Desde las terrazas agrícolas hasta las redes de caminos, pasando por las impresionantes estructuras de piedra, los incas nos enseñaron que la prosperidad no solo depende de la guerra y la conquista, sino de la sabiduría, la organización y la capacidad de adaptación a los desafíos del entorno. Así que, la próxima vez que mires las ruinas de Machu Picchu o escuches hablar de los incas, recuerda que su prosperidad no fue solo fruto de su fuerza, sino de su profunda conexión con la tierra, su astucia para organizarse y su habilidad para unir a diferentes pueblos bajo una misma causa. El imperio inca fue, sin duda, uno de los más impresionantes de la historia, y su legado sigue siendo una fuente de inspiración hasta el día de hoy. La prosperidad de los incas ofrece lecciones valiosas sobre organización, sostenibilidad, adaptación y la importancia del trabajo colectivo. Y así concluye nuestra historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguir explorando más historias llenas de reflexiones. ¡Hasta la próxima!